¡Ladrona! ¡Agárrenla, ladrona! ¡Seguridad! El grito agudo de Lía Mendonça resonó por el mármol pulido del vestíbulo principal del Banco Mercator. Un sonido tan estridente que parecía capaz de astillar los vidrios blindados. Todas las conversaciones cesaron. Todos los ojos se volvieron hacia la escena. La celebridad digital, Lia Lux, vestida con un conjunto de diseñador que valía más que un auto popular, apuntaba un dedo acusador hacia una señora de la tercera edad de ropa sencilla. En las manos, arrugadas de la señora, brillando como una ofensa, estaba el celular de edición limitada de Lía, una pieza incrustada de diamantes que era prácticamente su marca registrada. La humillación fue instantánea, pública y brutal. Con la agilidad de quien vive para la cámara, Lía sacó un segundo celular e inició una transmisión en vivo. Su rostro, contraído en una máscara de indignación calculada, llenó la pantalla. ¡Increíble, mis lujosos!, gritó para sus seguidores. Estoy aquí en la sucursal, Prime del Banco Mercator. Y vean esto. La institución deja entrar a cualquier tipo de gente. Esta vieja intentando robarme mi celular. ¡Seguridad! Gerente, quiero a esta mujer en la cárcel ahora mismo. La actuación era impecable, transformando un incidente en contenido viral en tiempo real, reforzando su imagen de víctima rica y poderosa. En medio del caos que ella misma había creado, la doctora Elena Brandão permaneció inmóvil. Había una serenidad casi sobrenatural en su postura, un contraste flagrante con la histeria de Lía. El celular caro parecía un objeto alienígena en sus manos, manos que habían pasado la mañana manejando libros polvorientos y apuntes de investigación. No parecía asustada, ni ofendida. Al contrario, sus ojos, de un azul profundo y analítico, observaban la escena con una curiosidad académica, como un biólogo marino que acaba de encontrar una especie rara y venenosa en su hábitat natural. Lo que Lía Mendonça no podía imaginar, en su desesperación por el engagement y su arrogancia alimentada por deudas, era que aquel grito no era el inicio de su victoria, sino la activación de un gatillo. No había elegido a una víctima cualquiera para su teatro diario. Había, sin saberlo, apuntado su farsa hacia el mismísimo corazón del poder que ella tan desesperadamente intentaba impresionar. La mujer a la que acusaba de robo no era solo una clienta, era la fundadora silenciosa de aquel imperio financiero. Y la justicia que se avecinaba sería corporativa, implacable y definitiva. El gerente de la sucursal, un hombre llamado Almeida, cuyo rostro exhibía el pánico de quien ve su carrera evaporarse, corrió al lado de Lía. «Señorita Lia Lux, por favor, cálmese. Vamos a resolver esto inmediatamente», suplicó, tratando ya a Elena como culpable. No se dirigió a la señora, no le preguntó su versión. En su cálculo rápido, la clienta famosa y ruidosa tenía prioridad absoluta sobre la anciana anónima y silenciosa. Sus acciones eran la prueba viviente de la tesis que Elena estaba investigando, la invisibilidad de los que no ostentan capital. Detrás de la fachada de ultraje, el corazón de Lía latía en pánico. Minutos antes, estaba en una sala privada discutiendo a gritos con Almeida sobre el nuevo recorte en sus límites de crédito. El banco estaba empezando a apretarle las tuercas. La escena del robo era una distracción providencial, una manera de reafirmar su estatus, de mostrarle al gerente y al mundo que ella todavía era poderosa e intocable. La humillación de Elena no era solo crueldad, era una táctica de supervivencia desesperada para mantener su frágil realidad en pie por un día más. Elena, por su parte, registraba todo: la reacción de Lía, la sumisión del gerente, las miradas de los otros clientes. Era un estudio de caso perfecto, desarrollándose frente a ella,
más rico que cualquier simulación que pudiera haber creado en un salón de clases. Era la manifestación cruda del sesgo de atribución hostil, un fenómeno que ella había descrito largamente en su último libro. Ver su teoría en acción, con ella misma como conejillo de Indias, era, de una forma retorcida, fascinante. El insulto personal era irrelevante ante la claridad de los datos que estaba recolectando. La multitud en el banco rápidamente formó su veredicto. Susurros condenaban a la viejita atrevida. Los celulares se alzaban para capturar el drama, cómplices de la narrativa de Leah. Nadie cuestionó, nadie defendió. La apariencia de Elena, su ropa gastada, su cabello canoso recogido en un chongo simple, todo conspiraba en su contra en el tribunal de la opinión pública instantánea. En ese momento, ella era exactamente lo que se había propuesto estudiar. Una ciudadana invisible, cuyo valor era medido y descartado con base en su fachada. Pero el narrador omnisciente del destino ya daba vuelta a la página del guión. La balanza de la justicia de aquel banco no sería equilibrada por guardias de seguridad o por la policía. Sería reajustada por una fuerza mucho más antigua y poderosa, una cláusula olvidada en los estatutos de la empresa, una promesa hecha por un esposo a su esposa años atrás, una promesa de que la conciencia siempre tendría la última palabra. La humillación de Elena no era un punto final, sino el catalizador que despertaría a un gigante dormido. La escena se congeló por un instante. Leah, en la cúspide de su actuación digital. Almeida, sudando frío, intentando controlar lo incontrolable. Y Elena, la reina disfrazada, sosteniendo el cetro de diamantes de su enemiga, con la calma de quien está a punto de mover la pieza decisiva en un juego de ajedrez que nadie más sabía que se estaba jugando. El próximo minuto cambiaría no solo el destino de los presentes, sino el alma de toda la corporación. Para entender la magnitud del error de Leah, era necesario conocer a la doctora Elena Brandão más allá de su disfraz. A sus 72 años, era una leyenda en los círculos académicos globales, una de las fundadoras del campo de la ética económica. Sus libros eran lectura obligatoria en universidades de primer nivel, y sus teorías sobre finanzas conductuales habían moldeado políticas públicas y estrategias de inversión. Era una mente aguda, precisa e implacablemente lógica, albergada en una figura que el mundo corporativo había olvidado. Tras la muerte de su amado esposo, Matías Brandão, el visionario que fundó el Banco Mercator, con base en ideales casi utópicos, Elena heredó su participación mayoritaria. Sin embargo, el luto y su desprecio innato por la ostentación y los juegos de poder de la sala de juntas la llevaron a un exilio autoimpuesto. Entregó la gestión del día a día a un protegido, Ricardo Bastos, y se refugió en el mundo sereno de las ideas, de la investigación y de la enseñanza, convirtiéndose en una figura casi mítica dentro del propio banco que controlaba. Su proyecto actual, el libro La invisibilidad del capital, exigía más que teoría, exigía inmersión. Elena creía firmemente que para entender y criticar un sistema, era preciso vivirlo en sus estratos más ignorados. Así, se despojó deliberadamente de todos los símbolos de su poder. La ropa de diseñador fue cambiada por piezas simples y funcionales. El coche con chofer dio paso al transporte público. Quería sentir en carne propia cómo el mundo trataba a quien no tenía nada que ofrecer más que su propia presencia. Esa dualidad era el núcleo de su existencia. Por un lado, una accionista mayoritaria con poder para despedir al CEO con una sola llamada telefónica. Por otro, una señora de la tercera edad esperando pacientemente en una fila de banco, observando las interacciones humanas con la mirada de una antropóloga.
No buscaba poder, pues ya lo poseía de forma absoluta. Buscaba conocimiento, y la escena que se desarrollaba era la más pura y cruel fuente de datos que podría desear. En contraste absoluto, estaba Lía Lux Mendonça. A sus 28 años, era el producto perfecto de la era de la fama digital. Su plataforma no vendía consejos financieros sólidos, sino un sueño tóxico de riqueza sin esfuerzo. Sus publicaciones eran un bombardeo de jets privados, relojes de lujo y discursos motivacionales vacíos sobre mentalidad millonaria. Era una sacerdotisa del materialismo, y sus seguidores eran sus devotos fieles, dispuestos a comprar cualquier curso o criptomoneda que ella promocionara. Lo que sus millones de seguidores no sabían era que el imperio Lía Lux era un espejismo digital construido sobre un pantano de deudas. El departamento, los autos, los viajes, todo era financiado por una línea de crédito peligrosamente extensa con el propio Banco Mercator. Cada publicación sonriente era una máscara para el pánico creciente de que, en cualquier momento, el castillo de naipes se derrumbaría, exponiéndola como la fraude que era. Su vida era una actuación ininterrumpida. La arrogancia de Lía era, por lo tanto, su principal herramienta de defensa. Necesitaba proyectar un poder para que inquebrantable nadie se atreviera a mirar de cerca. Al humillar públicamente a la señora indefensa, no solo estaba siendo cruel, estaba reforzando su propia armadura. Estaba gritándole al banco, a sus seguidores y a sí misma que ella todavía estaba en control, que ella era la depredadora, no la presa. Era un acto de intimidación nacido del más puro miedo. Así, el destino puso frente a frente, en el vestíbulo de un banco, la esencia y la apariencia. Elena, el poder real disfrazado de fragilidad. Lía, la fragilidad real disfrazada de poder. Una representaba la sabiduría acumulada, la sustancia, el capital paciente. La otra representaba la fama instantánea, la superficialidad, la deuda disfrazada de activo. Era la colisión inevitable entre el oro macizo y la pirita de tontos. El escenario de esta colisión, el Banco Mercator, también vivía esta dualidad. En sus paredes todavía resonaba el lema de su fundador: invertir con conciencia. Pero, bajo la gestión del CEO Ricardo Bastos, conciencia había sido lentamente reemplazada por la codicia. El banco que debería fomentar el crecimiento sostenible ahora coqueteaba con prácticas predatorias, usando a influencers como Lía para atraer a inversionistas a productos de altísimo riesgo. La institución estaba enferma y el síntoma acababa de manifestarse de forma explosiva. Volviendo al momento presente, un segundo antes de la acusación, Elena ya sentía el malestar en el aire. Observaba la forma en que los empleados trataban a Lía con una deferencia casi miedosa, la manera en que su lujo parecía distorsionar la realidad a su alrededor. Ya estaba haciendo anotaciones mentales para su libro, dándose cuenta de que la corrupción del legado de su marido era más profunda de lo que imaginaba. El grito de «¡Ladrona!» no fue el inicio del problema, fue solo su confirmación más vulgar y ruidosa. La actuación de Lía en el vestíbulo del banco no era un acto aislado, sino el clímax de una mañana desesperada. Horas antes, en su lujoso departamento, caminaba de un lado a otro, el teléfono presionado contra la oreja, escuchando la voz fría de un acreedor de una marca de joyas. Amenazas veladas de exposición pública, de demandas. La fachada de Lía Lux exigía un flujo de capital constante, y las fuentes se estaban secando. La ida al banco no era para un depósito, sino para una súplica, para intentar extender una vez más la cuerda financiera que se estaba convirtiendo en su soga. Su relación con el Banco Mercator era peculiar. El
CEO, Ricardo Bastos, la veía como un activo volátil, pero útil. Él sabía, a través de sus analistas de riesgo, que el perfil de Lía era una bomba de tiempo. Sin embargo, ella era una herramienta de marketing invaluable. Cada publicación en la que etiquetaba al banco atraía a miles de jóvenes inversionistas, ansiosos por emular su estilo de vida, vertiendo su dinero en los fondos de alto riesgo que Bastos promovía. Él la mantenía a flote a propósito, usando su influencia para alimentar la máquina. La filosofía de la marca Lia Lux era fundamental para el plan. No se trataba solo de ser rico. Se trataba de una superioridad inherente sobre las masas. Sus discursos estaban repletos de desprecio por la mentalidad de pobre, por el trabajo de 9 a 5, por la vida común. Sus seguidores no compraban solo consejos de inversión, compraban una licencia para sentirse mejores que los demás. Humillar a una señora de apariencia humilde era, por lo tanto, perfectamente coherente con su marca, una demostración de su lugar en la cima de la cadena alimenticia social. Los empleados del banco, como el gerente Almeida, estaban entrenados para esta nueva realidad. La directriz de Bastos era clara. Los clientes de ultra alta renta, especialmente aquellos con influencia en los medios, debían ser tratados con prioridad máxima, sus voluntades atendidas, sus excesos tolerados. La ética del fundador había sido reemplazada por una nueva Biblia, el Manual de Gestión de Relaciones con el no cliente VIP. Su complicidad no era maldad pura, sino el instinto de supervivencia dentro de una cultura corporativa que premiaba la sumisión al poder. Lía, inmersa en este ecosistema de validación, ya no distinguía la persona de la persona. La mentira que le contaba al mundo se convirtió en su verdad interior. Creía genuinamente en su propio brillo, en su derecho divino al lujo y a la deferencia. Al ver a Elena, no vio a una mujer, a una ciudadana, a una anciana que merecía respeto. Vio a un extra, a un figurante feo y mal vestido que había invadido su escenario, una oportunidad de crear contenido y reafirmar su estatus. Ella era la protagonista de su propia vida, y todos los demás eran meros actores de reparto. Mientras tanto, el día de Elena Brandão había comenzado de forma diametralmente opuesta. Se despertó antes del amanecer, como hacía en los tiempos de la hacienda. Escribió 3 páginas de su libro y luego tomó el autobús hacia el centro de la ciudad. En el trayecto, conversó con una vendedora del mercado sobre el alza en el precio de los jitomates, anotando mentalmente las complejidades de la microeconomía informal. Para Elena, el mundo no era un escenario, sino una vasta biblioteca de interacciones humanas, y cada persona era un libro que valía la pena ser leído. Ella no se estaba rebajando, se estaba elevando a un nivel de comprensión que ninguna sala de juntas podría ofrecer. Sus colegas en la universidad pensaban que su investigación de campo era una excentricidad de una mente brillante en la vejez. Lo que no sabían era que era un acto de luto y de vigilancia. Necesitaba entender el mundo al que su banco, el legado de su marido, estaba ahora sirviendo o explotando. Estaba auditando la realidad para poder, un día, auditar las cuentas. En sus pensamientos, su nieto Lucas era una presencia constante. Era su vínculo con el mundo digital que ella observaba con desconfianza y fascinación. Abuela, necesitas un smartphone mejor, siempre le decía, riéndose de su aparato antiguo y funcional. No puedes pelear una guerra moderna con arco y flecha. Elena sonreía, pero sabía que él tenía razón. Estaba a punto de descubrir cuán brutal podía ser esa guerra moderna y cuán vital sería su nieto en ella. La cláusula de la conciencia, o Protocolo 7, como era conocida en la jerga interna, era una reliquia, una excentricidad de Matías Brandão
que él insistió en forjar en el corazón de los estatutos de la empresa. La cláusula le daba a su cónyuge sobreviviente, el titular de la silla del fundador, el poder unilateral de convocar una auditoría ética completa y paralizante en caso de crisis de valores. La gestión de Bastos veía la cláusula como una broma, una nota al pie de página poética e inofensiva. No podrían estar más equivocados. Al entrar en la sucursal esa mañana, Elena sintió una punzada de tristeza. El logo del Banco Mercator, que ella y Matías habían diseñado en una servilleta décadas atrás, parecía haber perdido el brillo, el alma. La atmósfera era fría, impersonal. El lema, invertir con conciencia, todavía estaba grabado en una placa de latón en la pared, pero parecía una ironía, una reliquia de una civilización perdida. Aquel ya no era el banco de su marido. Era otra cosa, una entidad con la misma apariencia, pero con una esencia corrompida. A muchos kilómetros de allí, en su oficina en la cima del rascacielos que era la sede del Mercator, el CEO Ricardo Bastos miraba una pared de monitores. Era un hombre impecable, de sonrisa fácil y ojos de tiburón. Vio el nombre de Lía Mendonça parpadear en una alerta de riesgo, pero la descartó con un clic. Para él, Lía no era una persona, sino un número en una estrategia compleja, un cebo brillante para atraer peces más pequeños a la red de sus fondos agresivos. Estaba jugando un juego mucho más grande. La filosofía de Bastos era la antítesis de la de Matías Brandão. La conciencia no paga dividendos trimestrales, solía decir en reuniones a puerta cerrada. Era un modernizador, un pragmático, un hombre que creía que el único propósito de un banco era generar el máximo beneficio para sus accionistas. Veía el legado de Matías no como un fundamento sagrado, sino como un estorbo sentimental que necesitaba ser sistemáticamente demolido en nombre del progreso y la competitividad. La injusticia del sistema era evidente para quien quisiera ver. La misma mañana en que Lía exigía más crédito para financiar sus fiestas, a un pequeño empresario con un plan de negocio sólido y años de buen historial, le negaban un préstamo para expansión por un algoritmo. El banco bajo el mando de Bastos ya no invertía en potencial real, en crecimiento sostenible. Invertía en burbujas, en narrativas, en influencers que podían mover el mercado con una sola publicación. El gerente Almeida era un soldado ejemplar de este nuevo ejército. Había ascendido en su carrera no por su visión bancaria, sino por su habilidad para alcanzar metas de ventas agresivas y para mantener a los clientes VIP felices a cualquier costo. El miedo que sentía no era solo a un escándalo mediático, era el miedo a fallarle a la máquina implacable de Bastos, un sistema que no toleraba debilidades y que descartaba a quien no entregara los resultados esperados, independientemente del costo ético. Ricardo Bastos se sentía seguro en su trono de cristal, en la cima de la cadena alimenticia financiera. No tenía idea de que la verdadera reina de esa selva, la accionista mayoritaria, que él consideraba una reliquia académica e inofensiva, acababa de entrar en uno de sus territorios. La subestimaba, la veía como una figura del pasado, desconectada de la velocidad del mundo moderno. Esa subestimación sería el error fatal que pondría todo su imperio en riesgo. La larga y paciente espera de Elena en la fila del banco era, por lo tanto, profundamente simbólica. La fundación sólida, la base ética de la institución, estaba allí, quieta y observadora. Mientras tanto, la fachada, frágil y decorativa, la persona de Lía Lux, estaba haciendo todo el ruido, exigiendo atención, chupando los recursos. Era una metáfora perfecta para el estado enfermo del Banco Mercator. El enfrentamiento no solo era posible, era estructuralmente inevitable. La atmósfera de la sucursal, normalmente un ambiente de calma y orden controlado,
estaba ahora cargada de una tensión palpable. El aire acondicionado parecía soplar un viento más frío. El silencio entre los gritos de Lía era pesado, lleno de juicios no dichos y alianzas tácitas. La ilusión de seguridad y profesionalismo que el banco vendía se estaba deshaciendo en tiempo real, transmitida a millones de pantallas de celular. La sed de Lía por el drama, nacida de su inseguridad, y la búsqueda de Elena por datos, nacida de su responsabilidad, habían finalmente colisionado. Eran dos fuerzas de la naturaleza en ruta de colisión, una representando la fama vacía de la nueva era digital, la otra representando la sustancia y la sabiduría de un mundo que parecía estar desapareciendo. La explosión resultante sería escuchada en los pasillos más altos del poder. Este ya no era solo un incidente aislado, no era una discusión entre dos clientas, era la primera salva de una guerra declarada, una guerra por el alma del Banco Mercator, y quizás por una definición mayor de valor en un mundo cada vez más obsesionado por las apariencias. Todo estaba listo para el siguiente acto, la humillación pública detallada, el gatillo final para la revelación que lo cambiaría todo. El eco del grito de Lía todavía flotaba en el aire cuando la paciencia de Elena terminó, y su fase de observación llegó a su fin. El tiempo de la recolección de datos había acabado. El tiempo de la acción había comenzado. Levantó ligeramente la barbilla, y por primera vez en ese día, un brillo de acero surgió en sus ojos. La profesora estaba a punto de dar la clase más importante de su vida. El momento de observación de Elena terminó. Su barbilla se alzó una fracción de centímetro, pero el cambio en su energía fue sentido por todos alrededor. El gerente, Almeida, percibiendo esta nueva e inexplicable firmeza, avanzó, extendiendo la mano temblorosa. «Señora, por favor, entrégueme el aparato. Vamos a evitar más confusión», dijo él, su voz una mezcla mal disimulada de súplica y amenaza. Intentaba físicamente tomar el celular, tratándola como a una niña terca o a una delincuente común, un gesto de falta de respeto final. Elena no retrocedió. Su mano, sorprendentemente fuerte, sujetó el aparato con una calma deliberada. No usó la fuerza, sino que simplemente no cedió. Su mirada pasó por encima del hombro de Almeida, ignorándolo completamente, y se fijó en Lía. Este simple acto de desafío silencioso, la negativa a ser tratada como un objeto a ser manipulado, fue como echar gasolina al fuego de la actuación de Lía. La negativa a someterse era algo que la influencer no toleraba. «¡No quiere devolverlo!», gritó Lía a la cámara de su otro celular, la voz alcanzando un nuevo pico de histeria. «Es la prueba del delito. Se está resistiendo a la autoridad. Es flagrante. ¿Están viendo? Es un absurdo lo que una ciudadana de bien tiene que pasar en este país». Usaba términos que sonaban vagamente legales, montando un espectáculo de victimización para su audiencia en línea, que respondía con una avalancha de emojis de enojo y mensajes de apoyo. A la señal de Lía, dos guardias de seguridad del banco, hombres grandes y uniformados, comenzaron a acercarse. Sus movimientos eran vacilantes, pues la situación era atípica, pero su aproximación cambió la naturaleza de la amenaza. Ya no era solo una humillación verbal. La posibilidad de coerción física ahora flotaba en el aire. El sistema, representado por el gerente y ahora por su fuerza de seguridad, se estaba alineando inequívocamente contra la frágil señora, validando la acusación de la celebridad. Con los guardias como su nueva platea y la cámara como su arma, Lía se acercó a Elena, invadiendo su espacio personal. Bajó el celular de la grabación por un instante, para que su mirada pudiera destilar todo su veneno. «Mírese bien», siseó, la voz baja y cruel. «Por eso existimos personas como yo, para mostrar lo que es el éxito, y por eso existe gente como usted, para servir de mal ejemplo, un recordatorio del fracaso». La crueldad del ataque era precisa, quirúrgica.
Ya no se trataba del supuesto robo de un celular. Era un ataque a la dignidad de Elena, a su edad, a su apariencia, a su presunta condición social. Lía estaba intentando aniquilar a la persona, no solo probar un delito. Quería quebrar su espíritu, verla llorar, implorar, para poder capturar esa imagen y usarla como un trofeo, una prueba de su poder sobre los comunes. La multitud en el banco asistía, paralizada. Algunos rostros mostraban incomodidad, una chispa de vergüenza por el espectáculo, pero nadie intervino. El miedo a convertirse en el próximo objetivo de una celebridad con millones de seguidores era más fuerte que cualquier sentido de justicia. La pasividad de ellos era una forma de complicidad, un testimonio silencioso del poder intimidatorio de la fama en la era digital. Eran la prueba de que el coraje cívico estaba en decadencia. Lo que no sabían era que, detrás de la serenidad de Elena, su mente procesaba el ataque no como un insulto, sino como una tesis. Cada palabra venenosa de Lía era un dato más que confirmaba sus peores sospechas sobre la nueva cultura del capital. Una cultura que no solo toleraba la crueldad, sino que la celebraba como una señal de fuerza. No estaba siendo herida, estaba siendo justificada en sus convicciones. Su calma no era pasividad, era la tranquilidad de quien está a punto de probar un punto de forma irrefutable. Almeida, el gerente, interpretó mal todo el escenario. La calma de Elena, para él, solo podía ser el shock de haber sido sorprendida en flagrancia. Se inclinó, tratando de resolver la situación antes de que se saliera totalmente de su control. «Señora, escuche», susurró con una falsa confidencialidad. «Si usted admite el error, tal vez la señorita Mendoza reconsidere. Podemos ser discretos. Es mejor para todos». Al decir eso, se convirtió en un cómplice activo, no solo de la humillación, sino de un intento de coerción. Lía escuchó la sugerencia del gerente y la descartó con un gesto de desdén. La discreción no le rendía engagement. Necesitaba un clímax, un castigo ejemplar. Se volvió hacia Almeida, la voz sonando alta y clara para que todos escucharan. «No quiero discreción, quiero justicia, quiero que llame a la policía, ahora. Hago cuestión de presentar una denuncia. Quiero la foto de esta mujer en la delegación para el final de la tarde». La exigencia selló el punto de no retorno. La amenaza había escalado de una vergüenza pública a una acción legal formal. Una acusación falsa que podría encarcelar a una mujer inocente, destruyendo lo que quedaba de su reputación. Para Elena, eso cruzaba una línea. La investigación de campo se había convertido en algo mucho más serio. El legado de su marido estaba siendo usado como escenario para una injusticia cruel, y su paciencia académica finalmente se agotó. El gerente Almeida, ahora pálido y sudando visiblemente, estaba acorralado. Amenazado por la furia mediática de Lía por un lado y por el procedimiento estándar por el otro, eligió el camino de menor resistencia. Su mano tembló al sacar su propio celular del bolsillo. Miró a Elena una última vez, una mirada que era una mezcla de lástima y resignación, y comenzó a marcar el número de la policía. El gatillo de la injusticia estaba en su apogeo absoluto. Fue entonces, en ese exacto instante de rendición del sistema, que Elena Brandão decidió hablar. Su voz no fue un grito, ni un susurro. Fue clara, calmada y cargada de una autoridad que parecía venir de otro lugar. No se dirigió al gerente, ni a los guardias. Miró directamente a Lía, que sonreía en triunfo, y pronunció una única palabra que cambió la atmósfera de todo el ambiente. «Interesante». La palabra flotó en el aire, completamente inesperada. Lía dejó de sonreír, el ceño fruncido en confusión. El dedo de Almeida se congeló sobre la pantalla del celular. Los guardias dejaron de avanzar. No era una negación,
No era una súplica, no era una confesión, era una evaluación. El sonido era el de una profesora analizando un espécimen, y el poder de la sala comenzó a inclinarse sutilmente en su dirección. Elena, continuó, su voz manteniendo el mismo tono analítico y cortante. Un clásico caso de sesgo de atribución hostil, exacerbado por una inseguridad proyectada a través de bienes de consumo ostentoso. Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran. Un comportamiento de manual, debo añadir. Mis alumnos de primer semestre identificarían esto en segundos. La humillación comenzaba lentamente a revertir su curso. Lía se quedó momentáneamente sin palabras. No comprendió la terminología, pero comprendió perfectamente el tono. Era un tono de superioridad intelectual, de desprecio académico. Ella, la gran Laya Lux, estaba siendo diseccionada y disminuida por aquella vieja insignificante. Su confusión rápidamente dio lugar a una nueva ola de rabia, pero antes de que pudiera formular una respuesta, Elena ya se había dado la vuelta. Con una postura que parecía aumentar su estatura, Elena Brandão ignoró completamente a la influencer. Su atención ahora estaba clavada, como un láser, en el aterrorizado gerente. Dio un paso adelante, y fue Almeida quien instintivamente dio un paso para atrás. La dinámica de poder se había invertido visiblemente, aunque nadie todavía entendiera por qué. La presa, de alguna forma, se había convertido en la depredadora. Se acercó lo suficiente para leer el gafete prendido a su traje caro, aunque ya sabía el nombre. La personalización del acto era parte del ritual de poder que estaba a punto de iniciar. Su voz, ahora desprovista de cualquier rastro de análisis académico, se convirtió en una orden pura y fría. «Señor Almeida», dijo ella, y el hombre se estremeció como si su nombre fuera una sentencia. El silencio en el banco era total. La transmisión en vivo de Lía continuaba, pero ahora era ella quien parecía una figurante en la escena. Todos los ojos estaban en Elena y en el gerente. La audiencia, tanto la presente como la virtual, contuvo la respiración, sintiendo que el verdadero evento principal estaba a punto de comenzar. El clímax de 1900, la humillación, se había transformado en la apertura de algo mucho más grande. Elena miró el celular en la mano temblorosa del gerente, el mismo que usaría para llamar a la policía. Su siguiente frase sería, la llave que abriría una puerta que nadie sabía que existía, desencadenando un protocolo que la nueva gestión del banco juzgaba ser solo una leyenda corporativa. «Tome ese teléfono suyo», ordenó, y la pausa que siguió fue la más larga y tensa de la vida de Almeida. «Y llame al celular. Personal del CIO. Ricardo Bastos». La orden de Elena fue proferida con una simplicidad tan absurda que, por un segundo, nadie reaccionó. La idea de una señora cualquiera, acusada de robo, exigiendo una línea directa con el ejecutivo más poderoso del banco, era tan fuera de la realidad que rozaba lo cómico. El gerente Almeida parpadeó, como si intentara sintonizar una frecuencia de radio que no lograba encontrar. Lía Mendonça soltó una carcajada alta y burlona, un intento desesperado de retomar el control de la narrativa. «¿Escucharon eso?», le dijo a la cámara de su celular, dirigiéndose a su audiencia virtual. «La viejita deliró. Cree que puede llamar al CEO. Querida, personas como Ricardo Bastos no hablan con gente como usted. Llaman a seguridad para que quiten la basura de enfrente». La ofensa era su última munición, y la disparó con toda su fuerza. Elena no se dignó a mirarla. Sus ojos permanecieron fijos en Almeida, la intensidad de su mirada clavándolo en su lugar. «Dígale», continuó, la voz firme como una roca, «que la lechuza está en el nido». El nombre clave flotó en el aire, enigmático y extraño. El narrador invisible sabría que lechuza era el apodo cariñoso y reverente que su difunto esposo,
Matías usaba para ella, una referencia a su sabiduría y a sus hábitos de trabajar y leer por la noche. Era una palabra clave de un tiempo olvidado, y entonces asestó el golpe final. Y dígale que el protocolo 7 ha sido activado. Si Lechuza era un enigma, protocolo 7 era una bomba. Dentro de los más altos escalones del Banco Mercator, el protocolo 7 era una leyenda, un fantasma en los estatutos de la empresa. La cláusula de la conciencia, un poder arcaico, absoluto y dormido, concedido a la viuda del fundador. Un mecanismo de freno de emergencia que la gestión actual, en su arrogancia moderna, consideraba una pieza de folclore corporativo. El efecto de las palabras en Almeida fue instantáneo y devastador. Ya no era pánico profesional, era un terror puro, existencial. El color desapareció de su rostro, reemplazado por una palidez mortal. El sudor en su frente ya no era de nerviosismo, sino de pavor. Los engranajes en su mente giraron con un ruido ensordecedor, conectando la leyenda del protocolo 7, el nombre clave Lechuza, y la figura de la mujer mayor frente a él. El mito era real. Levantó los ojos del suelo y miró a Elena, pero esta vez realmente la vio. Vio más allá de la ropa sencilla, del cabello canoso. Vio la postura de Ende, quien nunca necesitó pedir permiso. Los ojos que contenían décadas de autoridad silenciosa. La calma de quien no tiene nada que demostrar. El 20 le cayó con el peso de una losa de concreto. No estaba frente a una ladrona. Estaba frente a un poder que ni siquiera sabía que existía. Brandão tartamudeó, el nombre saliendo de sus labios como una blasfemia, un reconocimiento de su propia condena. No fue una pregunta en busca de información, sino una súplica por negación, una última, esperanza de que su carrera y su vida no hubieran terminado en ese exacto instante. Había amenazado, humillado, y estaba a punto de arrestar a la dueña del banco. Elena Brandão solo asintió. Un único movimiento de cabeza, lento, deliberado, inequívoco. No había triunfo en su gesto, solo la confirmación de un hecho. En ese silencio, en ese simple movimiento, todo el poder en el vestíbulo del banco se desplazó. Como un campo magnético invirtiéndose, la autoridad fluyó de Lía y del gerente, y se concentró de forma abrumadora en la figura quieta de Elena. Los susurros en la multitud cambiaron de tono instantáneamente. La condena dio paso a la confusión y luego al asombro. ¿Brandão? Alguien murmuró. ¿Cómo Matías Brandão? ¿El fundador? El nombre, el verdadero pilar de esa institución, comenzó a esparcirse por el ambiente como una onda de choque, recontextualizando cada segundo del drama que acababa de ocurrir. La ladrona era, en realidad, la reina. Ahora, y solo ahora, Elena se volvió hacia Lía Mendonça. La depredadora estaba, de repente, en la posición de presa. La sonrisa arrogante en el rostro de Lía se había deshecho, reemplazada por una máscara de incredulidad y pavor creciente. Sus ojos pasaban de Elena al gerente en pánico y de vuelta, tratando de entender la nueva realidad que se formaba y que no tenía el menor sentido en su universo de apariencias. Los dos guardias, que momentos antes estaban listos para inmovilizar a Elena, ahora parecían querer fundirse con las paredes. Instintivamente dieron pasos hacia atrás, abriéndole paso, sus cuerpos reconociendo la verdadera jerarquía de poder antes incluso de que sus mentes pudieran procesarlo completamente. La autoridad no necesita uniforme cuando es genuina. Con una calma que rozaba la majestuosidad, Elena se agachó y recogió su simple bolsa de tela del suelo, el mismo gesto que antes la hacía parecer sumisa y que ahora parecía un acto de soberanía. Estaba retomando no solo su dignidad, sino el control de su territorio. Cada movimiento suyo era ahora observado con una atención que rozaba la reverencia. Almeida permanecía congelado.
el celular aún en la mano, un monumento al terror profesional. El aparato que usaría para destruir una vida inocente ahora parecía un artefacto maldito. No solo había insultado a una clienta o gestionado mal una crisis, había cometido el pecado capital de no reconocer el poder supremo cuando éste estaba justo frente a él, disfrazado de humildad. Leah estaba muda. El flujo constante de palabras que era su marca registrada se había secado. Su transmisión en vivo continuaba, pero el espectáculo ahora era su propia ruina. Sus millones de seguidores estaban presenciando en tiempo real el colapso de su persona. La imagen de la mujer poderosa e inquebrantable se deshacía, revelando a la joven confundida y aterrorizada debajo. Con la postura erguida, Helena caminó lentamente hasta quedar directamente frente a Leah. La influencer, a pesar de sus tacones altos, pareció encogerse bajo la mirada de la mujer que había humillado. La voz de Helena, cuando llegó, era fría como el acero pulido, precisa como un bisturí, desprovista de cualquier emoción, excepto la de la más pura y final autoridad. Era la voz de un juez dictando una sentencia. «Señorita Mendonza», comenzó ella, y la formalidad del tratamiento era más cortante que cualquier insulto. «Yo no estaba robando su celular». Hizo una pausa dramática, forzando a todos en el recinto y en línea a inclinarse para escuchar la conclusión. El silencio era absoluto, llenado solo por el zumbido distante del aire acondicionado. Entonces, asestó el golpe de gracia intelectual, la frase que lo redefinía todo. Estaba evaluando un activo. La palabra activo transformó el escenario. No era una ladrona intentando tomar algo que no era suyo. Era la propietaria inspeccionando uno de sus innumerables bienes, y el celular de Leah, por asociación, estaba dentro de su dominio. Helena miró a Leah directamente a los ojos, que ahora estaban desorbitados de pánico. La frase final fue entregada con una claridad devastadora, un veredicto corporativo que era, en esencia, una sentencia de muerte financiera. Y mi banco, el énfasis en la palabra «mi» fue como un trueno. A partir de este exacto momento, la considera a usted un activo tóxico. La declaración flotó en el aire, final e irrevocable. No era una amenaza, era un hecho, un decreto. El giro del juego ya no estaba sucediendo. Estaba. El castillo de naipes de Leah Mendonza había sido derribado no por un soplo, sino por una palabra. El escenario estaba ahora montado para la siguiente fase: la escalada de la justicia y la aniquilación total de la farsa. Activo tóxico. La expresión, fría y corporativa, resonó por el silencio sepulcral del banco. No fue un insulto, fue un diagnóstico. Un descenso de estatus ejecutado con la precisión de una orden de mercado. Leah Mendonza miró a Helena, la comprensión de esas dos palabras formándose lentamente en su mente como una mancha de veneno esparciéndose. Significaba ruina, una ruina inmediata y calculada, despojada de cualquier emoción. Helena Brandão hizo un gesto casi imperceptible al gerente, que aún parecía un hombre que había visto un fantasma. «Señor Almeida, proceda», ordenó ella, su voz ahora la de una comandante en su puesto. «Cumpla el protocolo 7, primera directriz, congelamiento inmediato y total de todas las cuentas, tarjetas y líneas de crédito vinculadas a la persona física de Leah Mendonza y a la persona moral de la marca Leah Lux». La orden era clara, técnica e implacable. Con las manos temblando de una forma que hacía la tarea casi imposible, Almeida tomó su tableta de servicio. El hombre que minutos antes exudaba autoridad sobre Helena, ahora era el instrumento de su voluntad, sus dedos gordos y trémulos deslizándose por la pantalla para ejecutar la sentencia. La multitud observaba, fascinada, mientras el poder invisible del sistema financiero era manejado abiertamente,
como un arma siendo apuntada y disparada en tiempo real. Un grito ahogado escapó de los labios de Leah. Su celular, el que usaba para la transmisión en vivo, comenzó a vibrar incesantemente en su mano. Notificaciones de alerta explotaban en la pantalla, una tras otra. Alerta. Su tarjeta de crédito Prim ha sido bloqueada. Alerta. Transacción rechazada. Alerta. Su línea de crédito personal ha sido suspendida para análisis. Su vida financiera estaba siendo desmantelada en segundos, en vivo, para que el mundo entero lo viera. La máscara de arrogancia se hizo añicos, revelando el pánico puro debajo. «No, no, usted no puede hacer eso», imploró, las palabras tropezando unas con otras. Por primera vez, se dirigió a Elena no como una igual o inferior, sino como una suplicante ante un monarca absoluto. «Tengo pagos, contratos, mis patrocinadores, me van a demandar». La reina del lujo estaba siendo desalojada de su reino. Murmullo recorrió la multitud. El shock inicial dio paso a una ola innegable de satisfacción. Un hombre de traje, que antes miraba con desaprobación a Elena, ahora sonreía discretamente. Una joven que estaba filmando todo, le susurró a su amiga: «Madres, se lo merecía». El sentimiento de justicia siendo impartida era palpable. Una energía que unía a los extraños en ese vestíbulo en un consenso silencioso. La humillación de Leah era el entretenimiento catártico que no sabían que necesitaban. Las mismas personas que filmaban el triunfo de Leah ahora documentaban su caída con un fervor aún mayor. La narrativa había dado un giro espectacular, y ellos eran los testigos oculares. La moneda de la fama digital que Leah manejaba con tanta habilidad, mostraba su otra cara. La capacidad de amplificar la desgracia con la misma velocidad que amplificaba el éxito. El jurado digital, sus lujosos, ahora la veía como débil, derrotada, patética. En medio de la multitud, un hombre de mediana edad, el mismo pequeño empresario al que le habían negado el préstamo más temprano, observaba todo con los ojos desorbitados. Una lenta sonrisa de comprensión y vindicación se extendió por su rostro. No veía solo a una celebridad arrogante recibiendo lo que merecía. Veía una prueba de que, en algún lugar, en el corazón de ese sistema impersonal y frío, todavía existía una fuerza capaz de imponer la justicia. La acción de Elena le dio esperanza. Ignorando completamente los ruegos desesperados de Leah, Elena se dirigió a la multitud y a los empleados, su voz proyectada con una calma que imponía respeto. El Banco Mercator fue construido sobre la confianza mutua y la responsabilidad ética, acciones que usan la imagen de esta institución para promover fraudes. Engañar al público y atacar a ciudadanos inocentes no serán, bajo ninguna circunstancia, toleradas. Era una declaración de misión, una reanudación pública del alma de la empresa. La respuesta fue un sonido que raramente se oye dentro de un banco. Una ola de aplausos espontáneos. Comenzó con algunas personas. Luego se extendió, un reconocimiento colectivo de que una injusticia había sido corregida ante sus ojos. La victoria de Elena ya no era solo personal, había sido validada por la aclamación popular. No era una justiciera, era una líder restaurando el orden. Con el destino de Leah sellado, la mirada de acero de Elena se volvió hacia el gerente Almeida. El hombre se encogió, sabiendo que su turno en el juicio había llegado. Él era el representante del sistema corrupto, el facilitador de la injusticia, y su castigo necesitaba ser igualmente público y ejemplar para que la lección fuera aprendida por todos los empleados. «Señor Almeida», dijo Elena, la voz desprovista de cualquier calidez. Su falta de seguimiento al protocolo básico de verificación, su complicidad activa en una calumnia y su intento de usar la coacción contra una clienta son violaciones graves del código de conducta que usted juró defender. Cada
Acusación era un clavo en el ataúd de su carrera. Entregue su gafete de identificación y su tableta de servicio al jefe de seguridad. Inmediatamente. La orden fue final. Con las manos temblorosas, Almeida desprendió torpemente el gafete de su traje caro, el pequeño rectángulo de plástico que era el símbolo de su autoridad y de su identidad profesional. Entregarlo fue un acto de rendición total, una humillación silenciosa, pero profunda. Elena continuó, dictando su destino. Usted está suspendido de sus funciones, con efecto inmediato, mientras espera una investigación completa del Comité de Ética. Le aconsejo que use este tiempo para reflexionar sobre la diferencia fundamental entre un cliente de valor y un cliente de valor inflado. La frase final fue una clase, la última que recibiría como gerente de ese banco. Los guardias de seguridad, ahora actuando con una eficiencia rápida y decidida, se acercaron a Almeida. Sin una palabra, lo escoltaron hacia una puerta en la parte de atrás, lejos de los ojos del público. La escena fue una poderosa señal para todos los empleados que observaban. El antiguo orden, que recompensaba la adulación a los poderosos, había caído. El sistema, bajo el mando de Elena, se estaba purgando. Lía Mendoza era ahora una figura desolada. Incapaz de mantenerse en pie, se había deslizado al suelo de mármol, su vestido de diseñador arrugado a su alrededor, su imperio digital, su fortuna falsa, su identidad. Todo había sido demolido en menos de 5 minutos. La transmisión en vivo probablemente continuaba, un flujo silencioso de su imagen en ruinas para un mundo que ya la olvidaba y buscaba el próximo drama. Elena miró el celular incrustado de diamantes que todavía sostenía. Con pasos lentos, se acercó a la figura encogida de Lía y se agachó, no con lástima, sino con la finalidad de una profesora concluyendo una lección. Colocó el celular en el suelo junto a Lía. Esto, dijo calmadamente, es un pasivo, no un activo. Mi consejo es que lo venda para empezar a pagar sus deudas. Es un primer paso. Entonces, Elena se levantó y se dirigió a todos los empleados del banco, que la observaban con una mezcla de miedo y respeto recién descubierto. Que quede claro para todos, a partir de hoy, el lema "invertir con conciencia" no es una sugerencia, es la primera y más importante directriz de todas las operaciones. Aquellos que no estén de acuerdo pueden recoger sus pertenencias y unirse al señor Almeida. Sin más palabras, se dio la vuelta y caminó hacia la salida. La multitud, que antes la acorralaba, ahora le abría paso, un pasillo de respeto silencioso. Su salida fue tan discreta como su entrada, pero el impacto de su presencia fue el de un terremoto. No solo había ganado una pelea, había iniciado una revolución corporativa. El vestíbulo del banco quedó en un estado de suspensión. Lía, una mancha de alta costura en el suelo frío. El equipo en silencio aturdido, procesando el cambio sísmico de poder. En el aire, ya no había el olor a perfume caro y desesperación, sino el olor a ozono después de una tormenta. La justicia acelerada había sido entregada, la victoria había sido total, y un nuevo orden moral acababa de nacer. La noticia del incidente en la sucursal viajó más rápido que la luz por la red interna del banco. Horas después, Elena Brandão no estaba en su modesto departamento, sino sentada en el sillón de cuero en la oficina del CEO, en el último piso de la torre del Banco Mercator. La oficina que pertenecía a Ricardo Bastos era un monumento al exceso y al ego. No la había visitado en años, y ahora la ocupaba no como invitada, sino como la autoridad máxima que había venido a limpiar la casa. Ricardo Bastos entró en la sala con una sonrisa ensayada y una postura de falsa preocupación. Era encantador, un maestro del disimulo,
y su estrategia inicial era tratar el evento como un arrebato de una señora mayor. Elena querida, qué sorpresa. Oí que hubo una pequeña y lamentable confusión en una de nuestras sucursales. Ya estoy tomando las medidas para disciplinar al gerente. No tenías que haberte molestado en venir hasta aquí. Elena lo silenció con una sola mirada. Ricardo, ahórrame tu teatro corporativo, dijo ella, la voz cortante. El protocolo 7 no fue activado por una influencer digital frívola y un gerente incompetente. Ellos son solo los síntomas. El protocolo fue activado por la enfermedad, la podredumbre que cultivaste dentro del legado de mi marido, disfrazada de estrategia de crecimiento agresiva. La auditoría ética, accionada instantáneamente por el protocolo 7, ya había producido informes preliminares. Elena los tenía en una tableta sobre la mesa. Esta auditoría inicial muestra que la línea de crédito de la señorita Mendoza no era un error, sino una inversión tuya. Estabas financiando su fraude y el de otros como ella, inflando burbujas de inversión para después lucrar con el colapso, barriendo los ahorros de miles de pequeños inversionistas que confiaron en nosotros. La sonrisa de Ricardo Bastos finalmente desapareció. La máscara de CEO afable cayó, revelando el rostro de un depredador frío y calculador que había sido atrapado. Se recostó en su silla, la farsa abandonada. Te quedaste demasiado tiempo en tu torre de marfil académica, Elena, dijo con desdén. No entiendes cómo funciona el mundo hoy. La conciencia es una mercancía para los débiles. Yo genero ganancias. Para eso me pagan. Comenzaba la verdadera guerra, no en el 100º vestíbulo del banco, sino en la sala de juntas y en la arena de la opinión pública. Bastos, sintiendo su poder amenazado, movilizó sus fuerzas. Usando su vasta red de contactos en los medios, inició una campaña de difamación, pintando a Elena como una viuda senil y desconectada, una figura del pasado que quería llevar al banco de vuelta a la edad de piedra por puro sentimentalismo, arriesgando el patrimonio de todos los accionistas. Desesperado, Bastos buscó la pieza más tóxica y manipulable de 1800, su tablero, Lía Mendoza. La encontró en un estado de desesperación absoluta, ahogada en deudas y execrada públicamente. Le hizo una oferta que no podía rechazar: usar su experiencia en redes sociales para liderar la campaña de desinformación contra Elena. A cambio, él usaría fondos de paraísos fiscales para salvar una parte de su patrimonio. Ella sería su arma digital. Movida por la venganza contra la mujer que la destruyó y por el puro instinto de supervivencia, Lía aceptó. Se convirtió en la punta de lanza de la guerra de Bastos, produciendo videos y publicaciones que cuestionaban la cordura de Elena, distorsionaban sus palabras y la pintaban como una enemiga del progreso. La batalla por el alma del banco se había convertido en una guerra de narrativas. La sabiduría de Elena contra la viralidad de Lía. Fue en ese momento que el nieto de Elena, Lucas Brandão, un joven idealista y genio de la tecnología, entró en escena. Vio la sórdida campaña contra su abuela y fue hacia ella, determinado. «Abuela, no están peleando con informes, están peleando con memes y fake news», le dijo mostrándole su celular. «Este es su campo de batalla, y en esta guerra yo seré tu general». Lucas y Elena formaron una alianza improbable de sabiduría antigua y estrategia digital. Mientras Elena proporcionaba la sustancia, los hechos y la dirección ética, Lucas creaba la contraofensiva en línea. Construyó un sitio web llamado La Conciencia del Mercator, donde desmentía cada mentira de Lía, con pruebas documentales. Producía videos explicativos simples sobre las prácticas predatorias de Bastos y movilizaba a una comunidad de inversionistas éticos y clientes insatisfechos. El giro final en la guerra vino de la fuente más inesperada. Lía, trabajando desde dentro de la máquina de Bastos,
Obtuvo acceso a servidores y comunicaciones internas que detallaban la extensión total de sus crímenes. Se dio cuenta de que Ricardo la veía como completamente desechable, un peón a ser sacrificado, tan pronto como la guerra terminara. La había usado desde el principio, y su ego herido no podía soportar esa traición final. En un acto que no fue de redención, sino de venganza y autopreservación distorsionada, Lía hizo su última jugada. Copió todos los datos incriminatorios, hojas de cálculo, correos electrónicos, grabaciones, y los filtró anónimamente a un grupo de periodistas de investigación que Lucas había contactado. Les dio el arma nuclear que necesitaban para aniquilar a Ricardo Bastos. Las consecuencias fueron cataclísmicas e inmediatas. Los reportajes explotaron exponiendo el esquema de Banco Buitre de Bastos en detalles sórdidos. El Consejo de Administración, confrontado con pruebas irrefutables y con la presión pública, despidió a Ricardo Bastos sumariamente. Se abrieron investigaciones federales, y el hombre que se veía como un amo del universo financiero se encontró enfrentando acusaciones criminales que lo llevarían a prisión por años. El destino de Lía Mendonça no fue de perdón. Enfrentó a la justicia por sus propios fraudes, su vida de lujo evaporada para siempre. Sin embargo, su cooperación de última hora al filtrar los datos fue considerada, resultando en una sentencia más leve. Perdió todo, pero en su caída, se llevó consigo al verdadero arquitecto de su ascenso y ruina, el hombre que representaba la corrupción sistémica. La victoria de Helena Brandão fue, por lo tanto, total. No solo castigó la arrogancia de una influencer, sino que purgó el cáncer que consumía la institución por dentro. Con Bastos fuera y el consejo renovado con miembros de su confianza, finalmente logró restaurar el principio fundamental de su marido. El nuevo orden moral, basado en la ética y la transparencia, fue establecido de forma definitiva. 6 meses después, la doctora Helena Brandão, ahora usando trajes sastre elegantes pero discretos, presidía la reunión del Consejo del Banco Mercator. Su liderazgo no era ruidoso, pero su autoridad era incuestionable. No gobernaba por el miedo como Bastos, sino por el respeto y la fuerza de sus argumentos lógicos y éticos. El banco estaba ganando menos, pero de forma más sólida y sostenible. Una de sus primeras iniciativas fue el Programa Recomienzo, un fondo de microcrédito para pequeños negocios y emprendedores de bajos ingresos, con intereses bajos y asesoría financiera. En una ceremonia discreta, vemos al mismo empresario que había sido humillado en el banco meses antes, ahora firmando su contrato de préstamo, recibiendo el documento de las manos de un joven gerente que sonreía con genuina satisfacción. El sistema había sido sanado y ahora servía a quien más lo necesitaba. En una noche tranquila encontramos a Helena en su antigua y amada biblioteca. No sola, sino con su nieto Lucas. No estaban mirando gráficos de acciones, sino el diseño de una nueva plataforma de educación financiera gratuita que el banco estaba lanzando. El objetivo: enseñar a los jóvenes a construir riqueza de forma sólida y ética, el antídoto directo para el veneno vendido por figuras como Lía Lux. Helena Brandão aprendió una lección vital en su viaje. Aprendió que la responsabilidad que acompaña al poder no puede ejercerse desde el exilio, por más noble que sea. La conciencia exige acción. Salió de las sombras no para reclamar el poder para sí misma, sino para redefinir su propósito, usando su fuerza no para dominar, sino para elevar, construir y proteger. La verdadera medida del poder no reside en la capacidad de acumular riqueza o fama, sino en el coraje de usarlo para transformar la realidad para mejor. Helena, la lechuza que volvió al nido, ahora garantizaba que el legado de su marido no fuera solo un recuerdo, sino una práctica diaria,
una inversión continua en la propia conciencia. La historia de Helena Brandão nos obliga a preguntar, ¿hasta qué punto nuestra pasividad ante la injusticia nos convierte en cómplices de ella? ¿Y cuál es el verdadero valor que debemos buscar en nuestras vidas y en nuestro sistema? ¿El brillo superficial de la fama instantánea o la solidez duradera del carácter y la integridad? Deja tu opinión aquí en los comentarios, suscríbete al canal y comparte esta historia para que la verdadera conciencia siempre encuentre su voz.